endereza mi camino, Él aligera mis pasos, me hace correr. Tú me diste el escudo de la salvación, con tu mano derecha me sostienes. El Señor vive, bendita sea la roca, exaltado sea mi Dios, mi Salvador. Bendito sea el Señor. Él es el Dios que me protege, Él es el Dios que me libra de mis adversarios. El Señor vive, bendita sea la roca, exaltado sea mi Dios, mi Salvador. Bendito sea el Señor. Él es el Dios que me protege, Él es el Dios que me libra de mis adversarios. Bienvenidos, bienvenidas a una nueva entrega de la Palabra del Señor. Hoy vamos a hablar sobre el ánimo versus el desánimo, que es lo que está agobiando a nuestro mundo. No te desanimes, cobra ánimo en el Señor. Dice la Escritura en el Salmo 91 del 1 al 3, según la versión Dios habla hoy: el que vive bajo la sombra protectora del Altísimo y Todopoderoso, dice al Señor: tú eres mi refugio, mi castillo, mi Dios, en quien confío. Solo Él puede librarte de trampas ocultas y plagas mortales. Oremos. Dios, estamos viviendo tiempos en los que el sistema nos está sometiendo constantemente al temor. Eso nos está llevando a la depresión, a la ansiedad, y a que tomemos medidas que están afectando nuestra vida y la sociedad. Permítanos hoy entender que podemos, aún en medio de las tribulaciones, los problemas, las dificultades, ser triunfantes. No en nuestro poder, sino en quien hemos confiado, porque Él ha mostrado ser poderoso y de haber probado todas nuestras dificultades y nuestros problemas y haber sido victorioso. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Todos pasamos por esos días donde parece que todo va mal. Es más, hay tiempos donde las dificultades y los fracasos se hacen presentes, que parece que ya no hay salida, ni esperanza. Algunos llegamos a pensar hasta que aún Dios nos ha abandonado. Entonces es cuando nos toma el desánimo, muchas veces hasta caer en la desesperación y la depresión, aun siendo creyentes. Necesitamos seguridad, y ella sola la podemos encontrar y obtener en nuestra roca, en quien nos da salvación, refugio y protección, es decir, nuestro Dios, el Señor Jesucristo. Pero, ¿por qué tenemos dificultades? ¿De dónde vienen estas dificultades? Santiago nos hace ver desde dónde surgen nuestras dificultades a todos los niveles. Él dice: ¿de dónde vienen las guerras y de dónde los pleitos entre vosotros? ¿No surgen de vuestras mismas pasiones que combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, pero no podéis obtener. Combatís y hacéis guerra, pero no tenéis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastarlo en vuestros placeres. Santiago capítulo 4, los versos 1 al 3.
La verdad es que desde que Satanás irrumpió en la vida del ser humano, lo hizo desobedecer y el pecado entró en el mundo. Perdimos el derecho a gobernar este planeta y Satanás tomó el control del mismo. Desde entonces, la vida se volvió una verdadera lucha por sobrevivir, otras por dar rienda suelta a los caprichos y concupiscencias propias de un ser caído, que perdió el sentido de solidaridad y amor verdadero, inclusive para él mismo. Y si nos acercamos a Dios, lo hacemos buscando que sea nuestro benefactor para llevar adelante nuestros planes, muchas veces fuera de sus propósitos, y otras solo para que nos saque de los incendios que hemos hecho. Es decir, pedimos, pero pedimos mal. No lo buscamos para ser triunfantes, lo buscamos para que satisfaga nuestros deseos y nos solucione nuestros problemas. ¿Sabe que hasta la naturaleza está siendo desbalanceada por nuestros propios descubrimientos, usados para destruir el planeta en vez de llevar adelante el plan de Dios? Y luego nos acusamos mutuamente por lo que está pasando. Diríamos el adagio popular: hemos hecho el espantapájaros y nosotros mismos estamos asustados. De tal manera que el pecado ha traído consecuencias dolorosas con las que hay que enfrentarnos. Pobreza, pestes, hambre, peligros, angustia, dolor, muerte, ansiedad. También el pecado ha empujado a grupos y élites de poder, con planes perversos de controlar y manejar la raza humana, manipulando su psiquis para una nueva forma de esclavitud y explotación, inclusive limitando el número de seres humanos que sean productivos a sus intereses. Para ello planean exterminar con los que consideran una carga o son improductivos a sus intereses. Por tanto, al pasar momentos así, debemos pensar: ¿sí forma parte de nuestra existencia? No tenemos que someternos a ellos. Debemos luchar con Dios y en Dios para ser triunfantes. Así es que usted y yo debemos saber que los problemas vienen y están presentes, pero debido a que provienen de 4 fuentes. Nuestras malas decisiones que traen consecuencias indeseables y dolorosas. La segunda, enemigos gratuitos y ganados con nuestras acciones y que están al acecho. Satanás, que nos asedia con sus tentaciones y frivolidades. Y nuestros malos deseos propios de un ser en pecado. Así es que si pensaba: solo a mí me suceden estas cosas, está equivocado, pues todos pasamos estas dificultades, unas veces solos, otras en familia, o como un mal globalizado, como el que lo estamos enfrentando. Claro que cada uno lo enfrenta con diferente grado de intensidad y con diferente grado de madurez, lo que hace que los resultados finales sean diferentes para cada ser. Dios en su palabra, la Biblia, trata estos asuntos con total honestidad. No nos oculta esta parte de la vida del ser humano. Aprender a vivir esta experiencia común a los seres humanos, tanto a incrédulos como a creyentes, escogidos y no escogidos, siervos o no, pero con la visión de triunfo en el poder y amor de Jesucristo nuestro Señor, es lo que las Escrituras nos muestran. Cristo va a reinar y cuando Él reine totalmente, nuestra vida será eterna y gloriosa. Pero mientras estemos aquí vamos a tener problemas, pero podemos ser victoriosos. No tenemos que sujetarnos a lo que el enemigo nos dice a través del sistema. Veamos algunos ejemplos bíblicos. Por supuesto, existen innumerables casos en las Escrituras donde se muestra esta verdad. Casos en que hombres y mujeres de Dios tuvieron que enfrentar
vicisitudes adversas que les causaron muchos desánimos, pero lo superaron y triunfaron, obedeciendo al Señor. Vamos a ver algunos. Noé, por ejemplo. Imaginémonos, 120 años construyendo una barca, un arca, donde no había mar, con una estructura descomunal. Sin lugar a dudas, a la gente le parecería una tontería. Noé y su familia debieron ser el blanco de las burlas, de los comentarios malsanos, del chisme y del hazme reír. ¿Cuánto desánimo caería en la familia de Noé al ver, oír y tener que soportar los comentarios y burlas de la gente? Sin duda muchísimos. Pero lo superaron por obediencia y fe, no precisamente por aplausos y reconocimiento. José, desde niño sintió la mano de Dios. Sin embargo, por envidia fue vendido por sus hermanos como esclavo. Dios le hizo que caiga en gracia y aprecio ante Potifar, su amo. Sin embargo, se fue preso por una acción que debió ser elogiada, pues no aceptó aprovecharse de la esposa de su amo. ¿Era normal que cayera en desánimo? Claro, pero a pesar de todo, salió adelante por encima de las circunstancias. Elías, profeta del Señor, se ve en la necesidad de enfrentar al rey Acab y su perversa esposa Jezabel. La persecución del rey Acab y su esposa fue terrible. Tuvo que refugiarse en casa de una viuda, la viuda de Sarepta, donde Dios le proveyó de harina y aceite de una manera milagrosa. Luego de vencer a los profetas de Baal y que Dios respondiera primero con fuego para consumir el sacrificio y luego con lluvia para mostrar que terminaba la sequía que se les había anunciado de 3 años, en vez de recibir el agradecimiento del gobernante, fue sentenciado a ser capturado para morir. ¿Cómo se sentiría el profeta? Sin lugar a dudas se sentiría desanimado y tentado a protestar, como lo hizo Jeremías. David es ungido rey a los 15 años de edad. Luego de vencer a Goliat es llevado a la corte real, para luego darse cuenta que estaba siendo odiado, hasta tratar de aniquilarlo. Tuvo que huir, ser cuatrero, vivir escondido en cavernas y sentir el peso de todo un ejército tras él. ¿Qué desánimo no le causaría estos acontecimientos? ¿No hubiese sido mejor no haber sido ungido rey y vivir una vida tranquila? Pero se esforzó y llegó a ser el mejor rey de Israel, al punto de que Dios diga que tuvo el corazón conforme al corazón de Dios. Pablo, dando su discurso en Antioquía de Pisidia, lo expresó así: a partir de entonces pidieron rey, hablando del pueblo de Israel, y Dios les dio por 40 años a Saúl, hijo de Quis, hombre de la tribu de Benjamín. Después de quitarlo, les levantó por rey a David, de quien dio testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, hombre conforme a mi corazón, quien hará toda mi voluntad. Hechos capítulo 13, los versos 21 y 22. María, la madre de Jesús. Ella aceptó el reto de ser la madre del Mesías, pero nunca esperó que fuera de la manera que se dieron los acontecimientos. ¿Acaso el Mesías no era el que debía venir a gobernar con brazo de hierro y tomar el reino de David, su padre, para siempre? ¿Cómo es que las cosas se daban al contrario de este ideal? María debía haber estado confundida, pero aceptó la realidad aunque no concordara, guardando en su corazón todo esto. Dice la Escritura: pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. También nos narra Lucas y dice: descendió con ellos y fue a Nazaret y estaba sujeto a ellos, hablando de Jesús, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. He leído Lucas capítulo 2, los versos 19 al 51.
¿Y qué de Jesús? Cuando tuvo que enfrentar la cruz y tuvo que manifestar en oración que estaba atribulado hasta la muerte y pedirle a su Padre que si era posible no pasara esa copa de dolor. Mateo lo relata así. Jesús invitó a Pedro, a Santiago y a Juan para que lo acompañaran. Luego empezó a sentir una tristeza muy profunda y les dijo: estoy muy triste hasta la muerte. Quédense aquí conmigo y no se duerman. Jesús se alejó un poco de ellos, se arrodilló hasta tocar el suelo con la frente y oró a Dios: ¿cómo deseo que me libres de este sufrimiento? Pero no será lo que yo quiero, sino lo que quieras tú. Mateo capítulo 26, los versos del 37 al 39 de la traducción en lenguaje actual. ¿Desanimado? Pues claro que sí, ¿quién no? Pero supo confiar en Dios su Padre, pasó el dolor y fue triunfante sobre la muerte. Los discípulos, cuando perdieron a su maestro, se sintieron fracasados, frustrados, sin saber a dónde ir ni qué hacer, totalmente desanimados, a tal punto que la mayoría de ellos regresaron a su vida anterior de pescadores. Juan dice que estaban juntos Simón, Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael que era de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Le dijeron: vamos nosotros también contigo. Juan capítulo 21, los versos 2 y 3. Es decir, regresaron a ser pescadores. Pero Jesús hizo su presencia gloriosa y los rescató para que sean ministros de su plan eterno. Pablo, el gran apóstol Pablo, Saulo de Tarso, quien de perseguidor pasa a ser perseguido. Lo peor es que cuando se convierte a Dios, nadie de los hermanos lo querían aceptar, menos como apóstol. Fue apedreado, dado por muerto y finalmente preso en Roma. Lucas lo narra de esta manera. Cuando fue a Jerusalén, intentaba juntarse con los discípulos y todos le tenían miedo porque no creían que fuera discípulo. Hechos capítulo 9, el verso 26. ¿Desanimado? Creo que sí. Sin embargo, jamás menguó y salió victorioso. Le he dado algunos ejemplos. La pregunta es: ¿cómo cobrar ánimo en momentos de tribulación y angustia, como lo tuvieron estos hombres y mujeres? La palabra del Señor nos dice: cobren ánimo y ármense de valor todos los que en el Señor esperan. Salmo 31, 24. El desanimarse trae la pérdida del coraje para enfrentar las circunstancias que nos agobian. Espíritu, mente y cuerpo se debilitan y no se encuentran las fuerzas necesarias para salir. Eso es lo que quiere el enemigo y eso es lo que tratan de hacer ahora con nuestras vidas. En cambio, cuando alguien está animado, toma aliento, coraje, entusiasmo y sigue adelante a pesar de las circunstancias. ¿Qué debemos hacer? Le voy a dar algunos tips. 1. Debemos esforzarnos, pero esforzarnos en Dios. El pedido del Señor es que nos esforcemos poniendo nuestra esperanza en Cristo y cobremos ánimo. Dice que debemos tener los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo que tenía por delante sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Hebreos capítulo 12, el verso 2. También dice el salmista: espera en Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera en Jehová. Salmo 27, 14. Su promesa es que Él está de nuestra parte y nada ni nadie podrá contra nosotros. Eso no quiere decir que no vamos a sufrir, lo que sí no nos van a poder vencer. ¿Sabe lo que dice la Escritura? Pablo lo pone en estos términos: ¿qué pues diremos frente a estas cosas? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Romanos capítulo 8, el verso 31. O como lo expresaría Juan: hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido,
porque el que está en vosotros es mayor que el que está en el mundo. Primera de Juan, capítulo 4, el verso 4. Esto es lo que Dios le dijo a Josué para que no se desanimara al estar frente a toda una nación a la que iba a llevar a la tierra prometida, una nación llena de contrariedades y problemas. Le dice: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de cumplir toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a la derecha ni a la izquierda, para que tengas éxito en todo lo que emprendas. Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. Más bien, medita en él de día y de noche para que guardes y cumplas todo lo que está escrito en él. Así tendrás éxito y todo te saldrá bien. ¿No te he mandado que te esfuerces y seas valiente? No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Josué capítulo 1, los versos del 7 al 9. ¿Se da cuenta? Debemos esforzarnos en obedecer a Dios, dándole al Espíritu Santo control de nuestra vida y ser fiel a pesar de las circunstancias. La segunda es orar. Debemos orar. Dice la Escritura que debemos orar constantemente para hallar la paz que solo Cristo sabe dar. Dice Pablo a los tesalonicenses: orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. Primera de Tesalonicenses 5, los versos 17 y 18. ¿Sabe que cuando Jesús tenía problemas, iba a orar? No estaba quejándose ni creyéndose la víctima. La oración es vital para cobrar ánimo. El autor de Hebreos dice: así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitemos. Hebreos capítulo 4, el verso 16 de la Nueva Versión Internacional. Y el salmista dice así: el Señor está cerca de quienes lo invocan en verdad. Salmo 145, verso 18, Nueva Versión Internacional. Otra de las cosas, tener compañía sana. Pablo le aconseja a Timoteo que huya de las pasiones juveniles y busque el compañerismo de los creyentes para que lo animen y juntos sigan adelante. Cuando hablamos de compañía sana, no estamos hablando de tristingos o de personas santurronas. Estamos hablando de gente alegre, contenta, pero que obedece a Dios. Por eso es que Pablo le dice a Timoteo: huye de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón puro invocan al Señor. Segunda de Timoteo 2:22. Este es el mandato del Señor. ¿Sabe cuál es? Darnos ayuda, llevando las cargas los unos de los otros. Eso es animarnos. Dice Gálatas, el capítulo 6, el verso 2, sobrellevad los unos las cargas de los otros, y de esta manera cumpliréis la ley de Cristo. Otra de las cosas es aprender las promesas del Señor. Otra manera efectiva es aprender de memoria las promesas de su palabra, a fin de que sea nuestra arma en los momentos más adversos. Por eso el salmista dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Y lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Salmo 119, los versos 11 y 105. También dirá: el que vive bajo la sombra protectora del Altísimo y Todopoderoso, dice al Señor: tú eres mi refugio, mi castillo, mi Dios, en quien confío. Solo Él puede librarte de trampas ocultas y plagas mortales. Salmo 91, los versos del 1 al 3 de la versión Dios habla hoy. Y tener fe en quien hemos confiado. A veces la gente piensa que la fe tiene poder. La fe no tiene poder. La fe mueve el poder de quien depositamos. Por eso la Escritura dice: os he hablado de estas cosas para que en mí tengáis paz, dijo Jesús. En el mundo tendréis aflicción, pero tened valor, yo he vencido al mundo. Juan 16:33. Así es que para esto no hay mejor que recordarnos
que otros creyentes pasaron por circunstancias adversas, muy adversas, a veces peores que las nuestras, pero salieron victoriosos, confiando por fe en el Dios que tiene el poder. El autor de Hebreos nos los pone así. ¿Qué más diré? Me faltaría el tiempo para contar de Gedeón, de Baruch, de Sansón, de Jefté, de David, de Samuel y de los profetas. Por la fe estos conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, sofocaron la violencia del fuego, escaparon del filo de la espada, sacaron fuerzas de la debilidad, se hicieron poderosos en batallas y pusieron en fuga los ejércitos de los extranjeros. Mujeres recibieron por resurrección a sus muertos. Unos fueron torturados sin esperar ser rescatados para obtener una resurrección mejor. Otros recibieron pruebas de burlas y de azotes, además de cadenas y cárcel. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a espada. Anduvieron de un lado para otro cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. El mundo no era digno de ellos. Andaban errantes por los desiertos, por las montañas, por las cuevas, por las cavernas de la tierra. Y todos estos, escuchen, aunque recibieron buen testimonio por la fe, no recibieron el cumplimiento de la promesa, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros, porque Dios había provisto algo mejor para nosotros. He leído Hebreos capítulo 11, los versos 32 al 40. También recordemos que Cristo por medio del Espíritu Santo habita en nosotros y que, por lo tanto, nada ni nadie nos arrebatará de sus manos. Pablo escribiendo sobre esto dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿Angustia? ¿Persecución? ¿Hambre? ¿Desnudez? ¿Peligros? ¿Espada? Como está escrito, por tu causa somos muertos todo el tiempo, fuimos estimados como ovejas para el matadero. Más bien, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Romanos 8, 35 al 37. Usted y yo, a pesar de las circunstancias adversas que estemos pasando, tenemos que mirar el futuro y decir somos más que vencedores, porque aquel que nos amó tiene el poder y ha vencido. O como lo diría Juan, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque el que está en vosotros es mayor que el que está en el mundo. Primera de Juan, capítulo 4, el verso 4. Concluyamos. A los creyentes, Satanás por medio del sistema nos quiere hacer ver todo negativo y que quienes sí disfrutan son los que no se sujetan a Dios, ¿verdad? Pareciera que así es las cosas. En otras palabras, nos convence que estar con Dios es una vida de sufrimiento y desánimo que no vale la pena vivirla. Pero este ha sido su plan de siempre. Solo nos hace ver lo que nos pone delante de nuestra nariz y no nos deja ver la victoria. Nos pone un celofán negro y nosotros tenemos que romperlo para ver el futuro que Dios nos ofrece. Este es el testimonio del salmista referente a esto. Y es extraordinario lo que él dice. Tome en cuenta. Dice él así: yo estuve a punto de caer y poco me faltó para que resbalara. Sentí envidia de los arrogantes al ver la prosperidad de esos malvados. Ellos no tienen ningún problema. Su cuerpo está fuerte y saludable. Libres están de los afanes de todos. No les afectan los infortunios humanos. Por eso lucen su orgullo como un collar y hacen gala de su violencia. Están que revientan de malicia y hasta se les ve en sus malas intenciones. Son burlones, hablan con doblez y arrogantes oprimen y amenazan. Con la boca increpan al cielo y con la lengua dominan la tierra. Por eso la gente acude a ellos y creen todo lo que afirman.
Hasta dicen, ¿cómo puede Dios saberlo? ¿Acaso el Altísimo tiene entendimiento? Así que los impíos, sin afanarse, aumentan sus riquezas. En verdad, se pregunta, ¿de qué me sirve mantener mi corazón limpio y mis manos lavadas en la inocencia, si todo el día me golpean y de mañana me castigan? Si hubiera dicho, voy a hablar como ellos, había traicionado a tu linaje. Cuando traté de hablar como ellos y comprender todo esto, me resultó una carga insoportable. Hasta que entré en el santuario de Dios, allí comprendí cuál será el destino de estos malvados. En verdad, los has puesto en terreno resbaladizo y los empujas a su propia destrucción. En un instante serán destruidos, totalmente consumidos por el terror. Y como quien despierta de un sueño, así el Señor, cuando tú te levantes, desechará su falsa apariencia. Y dice el salmista, se me afligía el corazón y se me amargaba el ánimo. Por mi necedad e ignorancia, me porté contigo como una bestia, pero yo siempre estoy contigo, pues tú me sostienes de la mano derecha, me guías con tu consejo, y más tarde me acogerás en gloria. ¿A quién tengo en el cielo sino a ti? Si estoy contigo, ya nada quiero en la tierra. Podrán desfallecer mi cuerpo y mi espíritu, pero Dios fortalece mi corazón. Él es mi herencia eterna. He leído del Salmo 73 los versos del 2 al 26 de la Nueva Versión Internacional. ¿Se dio cuenta? El enemigo anhela hacernos caer en sus redes. No debemos hacerle caso, sino enfocarnos en la victoria con Dios, mirar más allá, al futuro, a la victoria. ¿Está pasando por circunstancias difíciles? Claro, ¿verdad? ¿Quién no? Entonces, es el momento de cobrar ánimo, recordarnos quiénes somos en Cristo. Si somos creyentes y hemos nacido de nuevo por el Espíritu Santo, somos nuevas criaturas, nuevas personas en Cristo. Debemos mirarnos como Dios nos ve, hijos amados, hijas amadas. Así que, ahí donde está, respiremos hondo, sacudámonos de la carga que nos agobia y digamos, soy un hijo, hija de Dios. Cristo habita en mí, Dios es mi Padre, por tanto cobraré ánimo en Él. Dejaré que el Espíritu Santo tome el control. No me desanimaré ni daré un paso atrás. Ahora, comprométase junto conmigo a orar fervientemente, leer la palabra de Dios y buscar el consuelo y apoyo entre los que son hijos e hijas de Dios. Sí es cierto que muchas veces no nos caen bien y nosotros les caemos bien a muchos, pero debemos buscar ese grupo en el que podemos afianzarnos y disfrutar de la vida sanamente. Utilicemos la tecnología para acercarnos y animarnos mutuamente. Usa el teléfono y toda la tecnología para el bien y las buenas relaciones y costumbres. Aprendamos esta promesa, aprenda conmigo. Está en Isaías. Dice, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Isaías 41 ha leído los versos 10 y del capítulo 40 los versos 30 y 31. Finalmente recuerde, el que vive bajo la sombra protectora del Altísimo y Todopoderoso, dice al Señor, tú eres mi refugio, mi castillo, mi Dios en quien confío, y solo Él puede librarte de trampas ocultas y plagas mortales. Salmo 91 del 1 al 3 de la versión Dios habla hoy. Animémonos, clamando al Señor Jesús, quien triunfó sobre todo en este mundo y sobre la muerte. No permitamos que impongan a nuestros hijos e hijas las nuevas formas de vida que van contra los propósitos de Dios para esclavizarlos. Como hijos e hijas de Dios debemos cobrar ánimo,
y retomar su palabra y amor por las almas a la manera de Dios y no a lo que el sistema nos vende. Oremos. Gracias, Padre. Permítanos, aún en medio de estas circunstancias que ante el mundo parecen adversas, pero nosotros debemos mirar más allá, como lo hicieron estos hombres y mujeres del pasado y como lo están haciendo ahora muchos hombres y mujeres que confían en usted. Nosotros como creyentes también debemos mirar más allá y animar a aquellos que el enemigo está haciendo flaquear para que miren más allá, oponerse a las fuerzas oscuras del maligno que usa seres humanos, poderosos grupos, para llevarnos a la destrucción de nuestra fe y creer que todo este mundo está para ser usado por ellos. Nosotros adoramos a un Dios todopoderoso que pronto vendrá y reinará por la eternidad. En Él confiamos y en Él nos sostenemos para la honra y gloria de su nombre. En Cristo Jesús. Amén. Que Dios los bendiga. Nos veremos pronto con un nuevo mensaje. Hasta entonces.